Hay en este mundo criaturas que ni siquiera el más obseso de la ciencia ficción y el horror más escabroso pueda imaginar. Son reales, extrasensoriales e hiperconscientes. Afortunadamente se pueden burlar con la pericia suficiente, sin embargo, son más sabidos que la gran mayoría del vulgo, por lo cual mi historia es increíble, pero juro por estos ojos que vieron lo impensable, que es totalmente cierta. Era el supervisor del proyecto Hogares en el Bosque, un proyecto inmueble que pretendía construir viviendas económicas en el bosque con madera y materiales lo más reciclables posible, como botellas PET o latas de sardinas. Hasta que la entidad crediticia dejó de financiar el proyecto y cayó en bancarrota luego de que le llovieran demandas multimillonarias por la desaparición de sus trabajadores. La noche del 13 de agosto de 1999, estaba durmiendo con mi equipo de constructores en nuestras carpas en el bosque Black Hills. Yo dormía con mi compañero en una tienda de campaña bastante amplia, tanto que incluso diría que cabían otras 2 personas más. El caso es que me desperté a eso de las 12 de la noche, tras un fuerte estruendo. Al salir de la carpa vi que no fui el único sorprendido por el ruido. En aras de no despertar a nadie, yo y el trabajador que se había levantado decidimos hablar con gestos y a voz muy baja. Caminamos hacia adelante de nuestras carpas para no perdernos. Total, el ruido parecía haber venido de la sala de electricidad aproximadamente a 1 kilómetro de donde estábamos. No nos demoraríamos. Luego de caminar durante unos 6 minutos, dimos con la sala de electricidad del proyecto. Lo raro es que allí no solo no había nadie trabajando, sino que salvo unas 6 luces tenues de un color púrpura que se divisaban a lo lejos, todo estaba sumido en una oscuridad desasosegante. Yo como supervisor tenía la obligación de reportar a la compañía cualquier anomalía. Le di indicaciones a mi compañero para que fuera a revisar qué había pasado, mientras yo hacía la llamada. Luego de revisar mi celular y ver que eran las 0:33, me di cuenta que no había señal y aproveché para orinar cerca de un árbol. Para ello tuve que dejar de prestarle atención a mi compañero un momento mientras me dirigía a la grava que empezaba justo en la esquina de la puerta. Grave error haberme separado de la misma. Escuché un grito muy grave que me dio un escalofrío por la espalda. Tuve que interrumpir mi orina para agudizar mi oído mientras escuchaba un sonido metálico. Algo parecido al sonido de la tapa de una lata de frijoles raspando una lija de papel, tal vez una cuchilla, unas cadenas o incluso una barra de metal. Luego de finiquitar las últimas gotas de orina, tuve la suficiente cautela para asomarme lentamente a la orilla de la puerta y allí pude ver a mi colega a lo lejos como intentando buscar algo, como si intentase encontrarme, pero no se atrevía a llamarme. Me dio la impresión de que intentaba provocar una respuesta mía golpeando los muros de la habitación. Aunque sabía que algo no andaba bien, lo llamé en una voz baja con una pregunta: ¿todo bien por allí, amigo? Inmediatamente dirigió su mirada hacia mí y soltó un chillido muy grave, ensordecedor como el gruñido de un cerdo cuando lo apuñalan, pero mucho más grave. Acto seguido, con una gran torpeza, comenzó a perseguirme. Antes de echar a correr pude ver que la parte izquierda de su cuerpo, en la cual sostenía una especie de hoja metálica, estaba paralizada. Estaba corriendo con su pie derecho solamente. Definitivamente algo no andaba bien. No se veía nada, todo estaba muy oscuro y tenía miedo de tropezarme en alguna de las tantas excavaciones que ya habían empezado a hacer en el terreno. Después de aproximadamente 3 minutos corriendo, sentí como el terreno que pisaba se empezaba a deformar. Mis botas caminaban sobre una superficie húmeda. Me di cuenta entonces de que estaba en el pantano Hardwood. Seguí corriendo y luego de que mi pie se enredase en algún tipo de rama, caí de pecho en el congelado fango. Sentí una punzada aguda en mi brazo derecho, y luego de tocar lo que parecía una punta rugosa, sentí con mis manos otras 3 pequeñas puntas de las mismas características. Me di cuenta de que me había enterrado una raíz de ciprés calvo. Con un brazo herido, un loco pisándome los talones y el peligro inminente de los cocodrilos cerca del área. Sabía que tenía que salir del pantano y esconderme en algún sitio lo más rápido posible.
Para mi fortuna, después de 3 minutos de seguir corriendo con paso lento y seguro en el pantano y de que la adrenalina bajara de mi cerebro, me acordé de mi celular y con la tenue luz de la pantalla, pude encontrar una cabaña maltrecha con un hedor insoportable que desprendía de su húmeda y maltratada fachada, toda llena de rasguños, marcas, nombres y corazones que escribían los enamorados coterráneos de la zona. Luego de entrar, cerrar la puerta y bloquearla con los muebles de la casa, me escondí detrás de una caja en la esquina del inmueble y mirando en las esquinas de la cabaña con la luz de baja intensidad del celular. Me di cuenta de las aterradoras pinturas que había colgado quien sea que haya construido este lugar. Todas eran caras deformadas, con unos ojos rojos y una mirada fija en el espectador. 3 con las mismas características. Fue tal mi desasosiego que apagué mi celular al ver estos terroríficos semblantes colgados en la pared. Solo podía quedarme ahí sentado y quieto en la esquina tanto por el temor y frío que sentía en ese momento como por la intranquilidad de hacer ruido y que lo que sea que me estuviese persiguiendo se diera cuenta de que yo estaba ahí. Sabía que debía permanecer alerta en todo momento. Sin embargo, estaba muy cansado y estaba dando cabezazos porque tenía sueño. Al día siguiente, abro los ojos con la ropa húmeda. Caminé por un pantano que me llegaba casi hasta el ombligo y además las goteras que había en aquella cabaña estaban en todo lado. Al parecer estaba debajo de varias de ellas. Todo parecía normal y estaba un poco más calmado. Reviso cada esquina desde arriba hasta abajo. Me percato de que efectivamente gran parte de la madera estaba húmeda. Desde la parte baja hasta el techo, había rastro de goteras por todos lados, haciendo mi vista a la izquierda. La repisa, claramente de madera, seguía allí, cosa sorprendente después del chaparrón que cayó. Aunque sigo mirando lentamente, detengo mi mirada en un punto en específico. Se me hiela la sangre y de repente se me ponen los pelos de punta. Puedo sentir un zumbido en el oído, como un pitido muy agudo y muy molesto, un pi muy largo, como esos que tienes después de volver a entrar en un sitio callado, luego de salir de un concierto. Mi cuerpo sabía que algo no andaba bien y me quería hacer percatar lo más pronto posible. Me siento aterrado al darme cuenta de que las pinturas que vi la noche anterior habían desaparecido. Sabía que algo no andaba bien. Al inhalar succiono más profundo y sostenido, mi respiración se agita. Vuelvo a hacer el mismo recorrido ocular. Tenía que asegurarme que no estaba imaginando cosas por la paranoia. Pero todo era cierto, salvo unas extrañas ventanas y unas goteras, todo estaba igual que la noche anterior. Cubro mis ojos con mis manos al darme cuenta de que en realidad las pinturas en ningún momento se fueron, es que nunca estuvieron allí. En realidad las figuras escabrosas y con esos ojos rojos y esa mirada de piedra directa al alma del espectador, no eran brochazos de algún extravagante y perturbado artista expresionista que no conoce nadie. Eran más bien los ojos inmóviles de alguna entidad. Lo que sea que me estuviese viendo la noche anterior estaba vigilante de mis movimientos. Nadie con una mínima sanidad mental se quedaría en medio de la noche en un bosque viendo fijamente por una ventana mientras afuera llueve a cántaros. Después de cruzar otra vez el pantano, llego a las carpas donde había estado antes de que todo sucediera. Tal fue mi sorpresa al ver que ninguno de mis compañeros se encontraba allí. Todas y cada una de las carpas estaban vacías. La falta de personas, el aire frío mañanero juntado con la ya fragosa situación que me hacía sentir mi cuerpo, creaban el cóctel perfecto del desasosiego. Cada vez me sentía peor. Iba corriendo por aquel indómito lugar mientras sentía que me temblaban las piernas. De repente, a unos 6.000 o 6.500 pies de encontrar la carretera, se me ocurre mirar a los costados. Encuentro postes de luz. Sí, postes de luz. En pleno bosque abierto, postes de luz que ni yo había visto antes ni ninguno de mis compañeros había reportado al entrar por primera vez. Al lugar, repito, todavía no había llegado a la carretera. Faltarían como mínimo la distancia de unos 6 o 7 estadios de fútbol. Claramente, como supervisor tengo que saber cómo entrar y cómo salir del bosque en caso de emergencia. La cosa es que la única salida que se sepa es hacia la carretera. Nadie nunca se ha atrevido a merodear por detrás del bosque y sobrevivido para contarlo. La cabaña en la que estuve fue construida presumiblemente por alguien que viene a pescar en el pantano de manera recurrente. Tenemos conocimientos de pescadores en la zona, pero nunca se atreverían a poner un pie más lejos de la inmensidad del pantano, entre otras cosas porque la comunidad es pequeña y es fácil enterarse de los rumores. Todos conocen las historias de los pobres diablos que se aventuran a conquistar el bosque por sí solos y nunca regresan. Tal fue el caso de Jack Danielson, un intrépido señor de avanzada edad, que ya habiendo quedado viudo, con 2 hijos independientes, no tenía ningún freno que no le permitiera salir a explorar el bosque Black Hills. Se sabe por sus compañeros de copas que nunca más se vio en el bar que solía frecuentar. Por esto es extremadamente misterioso que en pleno bosque haya postes de luz. ¿Cómo es posible que los hayan puesto ahí? ¿Quién los puso?
¿Con qué fin? Después de un montón de peros de la alcaldía de Maryland, fuimos, según el alcalde, los únicos que hemos logrado una licencia de construcción. Es decir, un equipo de trabajo tiene que tener los permisos para poder poner unos postes en pleno bosque y, suponiendo que fuese algo ilegal y sin ningún tipo de concesión ambiental, como es posible que hayan construido 6 postes de luz. Siendo un proyecto tan gigante en una zona tan pequeña, ¿cómo es posible hacer tal proeza sin que se enteren las autoridades? Y para más INRI, ¿cómo es posible, en dado caso, contar con tantos profesionales como electricistas, ingenieros, guardabosques o personal del gobierno? Esto me iba preguntando mientras me dirigía a uno de estos postes, con la cautela que me había caracterizado en todos los eventos escabrosos y sin lugar a dudas aterradores que había vivido. Me acerco y echo cuerpo a tierra. Habían personas por allá, no podía ver bien. Me acerco más y veo que tienen cascos, los mismos cascos de mis compañeros, pero algo no anda bien. Ese poste está encendido a plena luz del día. Desprende una luz púrpura y de allí se deja caer una masa viscosa, llena de sangre y palpitante, como un feto, solo que sin signos visibles de humanidad. Una masa de carne de toda la altura del poste, unos 6 o 7 metros de altura, que apestaba todo el lugar con un hedor nauseabundo. Ya no podía más. Antes de dar marcha atrás hacia la carretera, me distraje por un momento y luego de escuchar un chillido de puerco, volteo otra vez en la misma dirección. Esa masa carnosa y viscosa de antes ya no estaba. Sin embargo, había una persona en su lugar, con el casco y con una visible torpeza para mantenerse en pie. Me es inevitable recordar la escena que viví en la sala de electricidad: una luz morada, el grito de un compañero, el chillido de cerdo ensordecedor, la torpeza que tenía mi compañero para mantenerse en pie. Recuerdo, sin embargo, 2 asuntos. Esa cosa había chillado cuando sintió mi presencia, es decir, después de ver la masa salir del poste de luz. Esa masa viscosa y desagradable se dio cuenta de que había alguien por ahí poco después, y me percaté además que, a diferencia del episodio vivido en la sala de electricidad, nadie gritó, porque, con más miedo que ganas de descubrir la respuesta, eché a correr y luego de encontrar la carretera, caminé y después de encontrar unas 6 señales de tránsito, le pedí un aventón a una señora que pasaba. No cualquiera sube desconocidos a su auto, pero con el claro aspecto demacrado, la ropa sucia, el sudor que tenía por toda la cara y la sangre recorriendo mis brazos hasta yo hubiese parado. Parecía un herido de gravedad. La señora, que tiempo después descubrí que se llamaba Ross, condujo 6 horas hasta el hospital de Maryland. Aunque estoy vivo, ya que afortunadamente las heridas no eran tan graves, hay noches en las que no puedo dormir. Tengo de enemigas a muchas de las esposas de mis compañeros de trabajo. Creen que yo cometí algún tipo de crimen. Se les hace muy extraño que de tantas personas que estaban en el bosque Black Hills, solo yo quedase con vida. Ningún familiar de las víctimas tiene claro qué sucedió. A mí también me cuesta creer lo que vi. La realidad supera a la ficción, pero en ocasiones estas parecen mezclarse, generando un evento aterrador, mortal e increíble.